Hola, buenas tardes, soy Eliel Santos, soy profesor de arte de la Universidad Popular y si la otra semana en estos programas de Somos Red hemos estado hablando sobre el Cristo Lotero, hoy vamos a bajar las laderas y vamos a hablar sobre la calle Mayor de Palencia. Entonces, lo primero que he colocado sería un mapa del siglo XIV para que veamos cuál era el panorama y la situación de la ciudad en ese momento. Para que nos hagamos a la idea, nuestra calle Mayor comenzaría aquí, en lo que sería actualmente la Plaza del León, y bajaría por esta calle que tenemos aquí hasta el Salón, que estaría situado en esta zona. Vemos que la calle Mayor en el siglo XIV formaba parte de lo que era la antigua muralla, del recinto amurallado. La calle Mayor formaba parte de la antigua vaguada y lo que sería la muralla, el recinto amurallado y el paseo de Ronda estarían detrás de las fachadas que tenemos actualmente en la calle Mayor, en su zona este. La calle Mayor mide 900 metros, casi 1 kilómetro, y lógicamente se tuvo que ir ampliando a lo largo del tiempo. Como vemos aquí, todavía no cogía la parte sur en lo que sería el antiguo camino de Valladolid. Según se fue expandiendo la ciudad, la muralla se fue expandiendo con ella y, lógicamente, la calle Mayor se tuvo también que ampliar. Nosotros tendríamos muchas maneras de ver la calle Mayor. La calle Mayor siempre ha sido un punto de encuentro, un punto de reunión. Lo podríamos ver a través de las esculturas monumentales que tenemos a lo largo en diferentes puntos de la calle Mayor, lo podríamos ver a lo largo del comercio, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que sería la arquitectura. En este plano, que tenemos de Antonio Ponz, que realiza en 1783, vemos cómo la calle Mayor estaba asoportalada por sus dos lados. Nunca llegó a estar completamente con soportales, más o menos tendría un 75% de la calle, actualmente queda menos del 50%, pero podemos ver cómo había soportales en los dos extremos. La calle Mayor, en la Edad Media, se dividía en dos puntos. Por un lado tendríamos la calle Mejorada, que llegaría hasta los 4 cantones. Calle Mejorada era porque fue una de las primeras calles en el siglo XVI que fue adoquinada. Todos hemos conocido hasta épocas recientes, por ejemplo, en las zonas de los pueblos, cómo las calles estaban sin asfaltar y entonces lo que se producía era pues barro, polvo, ¿no? Y entonces la calle Mejorada lo que significaba era que era una calle limpia. Y de los 4 cantones hacia la zona del Salón era lo que se conocía como la calle Paniagua. Los soportales, en un origen de la calle Mayor, nos darían más este efecto. Estos son los soportales de Ampudia, de la calle Mayor de Ampudia. Entonces, en origen, los soportales de Palencia, que servían para resguardar al comercio y a los paseantes sobre las inclemencias del tiempo, sobre el sol o sobre la lluvia, tenían postes de madera con una zapata en la parte superior. Pero pasado el tiempo, en el siglo XVI, se fueron cambiando todos estos pilares o columnas y se fueron realizando de piedra porque era más fácil el mantenimiento. Actualmente, una de las columnas más antiguas que tendríamos en la calle Mayor serían estas, que son las que se encuentran en el edificio donde vive Becerro de Bengoa. Lo pone aquí en la placa, el Colegio de Villandrando, le tendríamos un poco más adelante. Entonces, este sería el aspecto de los soportales que tendrían en el siglo XVI, las casas de la calle Mayor. En otros tramos nos podemos encontrar alguna curiosidad. La mayoría de los pilares actualmente son cuadrados, como los que tenemos en este edificio, pero en este tramo nos encontramos con unos arcos. Son los únicos que encontraremos en la calle Mayor y bueno, lo que le dan pues, es un aspecto más pintoresco a la calle Mayor. Hay un cambio, hay como un grado de querer hacer un alarde arquitectónico a través del arco de medio punto o escarzano. Si nos vamos a la parte oriental, actualmente solo se conserva
un único edificio que tiene su portal, que sería el casino actualmente, en la zona de los Cuatro Cantones. Cuatro cantones lo que significan es que hay un cruce de caminos, son 4 esquinas, y este fue el antiguo ayuntamiento de Palencia. Sabemos que en 1518, en el siglo XVI, se compra una casa a Alonso Ruiz Zapata, y a mediados del siglo XVI se decide hacer un añadido, hacer una ampliación, y se compra la Casa de los Capellanes. La entrada al antiguo corregimiento de Palencia se hacía por la actual calle Don Sancho, hacia este lado, y en 1920 Jacobo Romero hace una reforma integral de la edificación y lo deja con el aspecto que lo podemos ver hoy en día. Bien. En la toponimia de la calle Mayor han quedado algunos nombres que todos nombramos en la actualidad. Por un lado sería lo que decía antes, los 4 cantones, que serían estos que tenemos aquí, lo que sería la calle La Cestilla, calle Don Sancho, con la calle Mayor. Ya hemos dicho que cantones significan que es cruce, hay un cruce de caminos, y que lo diferenciaban con los otros 4 cantones, que eran los que se conocían como 4 cantones altos, que se encontraban situados en lo que sería la actual calle Valentín Calderón, en origen calle Don Pedro, y en la calle Barrimier, que en origen era la llamada como calle Carnicerías, porque ahí se encontraban la mayoría de las tiendas que vendían este producto de alimentación. Es verdad que actualmente, con las diferentes reformas que se han hecho a lo largo del tiempo, no han quedado completamente alineados, pero estos eran los 4 cantones altos. Y otro de los nombres que queda en el saber popular de la gente de Palencia eran las conocidas como las pasaderas de Doña Úrsula, que se encontraban en esta edificación, al lado de esta edificación, de 1858, que realiza Marcelino de la Vega para la casa del Marqués de Albaida, llamada así, pero Úrsula en realidad era la mujer de un corregidor de Palencia que viviría en esta zona y que le habían colocado unas pasaderas. Las pasaderas son la elevación de los adoquines para que, lo que decíamos antes, no se mancharan con el barro o con el polvo que podría haber en la calle. La calle Mayor daba comienzo a través de estas puertas que eran las conocidas como las puertas de Monzón. En realidad, los palentinos la conocían como la puerta de la Vizca, porque eran 2. Una de ellas, que era la que daría a la actual calle Eduardo Dato, la calle Virreina, que era la que subía hacia la catedral, y por otro lado, otra puerta que no estaba ajustada directamente con la calle Mayor. Entonces, esto se encontraba en la Plaza del León, la que daría a la calle Mejorada se hace en 1534, un homenaje a Carlos V, donde aparecían sus armas, y la otra puerta, la que daba Eduardo Dato, era la que se conocía como la puerta de Santo Toribio. Y al final de la calle Mayor encontrábamos otra puerta, que era la puerta conocida como de Pan y Agua, o la puerta del Mercado. La puerta original sabemos que además tenía una hornacina donde aparecía una virgen, pues parecida, por ejemplo, a la que podríamos tener a los ojos de la Virgen de Dueñas, donde había un pequeño oratorio. Esa puerta se tira y en estas fotografías, que son las que conocemos todos, lo que encontramos es el arco del mercado. Este arco se realiza en honor al emperador, al rey Carlos III, y se realizan en 1784. La realiza un palentino, Francisco Prieto, y vemos que más o menos esta puerta cubría lo que sería prácticamente el ancho de la calle Mayor principal. Aquí tenemos otra fotografía donde se ve el arco del mercado. Era un arco conmemorativo, pues como los que se podrían haber realizado en Madrid, por ejemplo, la Puerta de Alcalá, este tipo de arcos. La puerta se tira el 6 de marzo de 1909, con oposición de la Comisión de Monumentos y de la Academia de San Fernando de Madrid, por puro caciquismo. El propietario de esta casa, que había realizado Jerónimo Arroyo, Arturo Ortega Romo, estaba muy preocupado porque de alguna de sus ventanas seguramente le quitaba la visión que podría tener del parque este arco. Entonces, finalmente, él insiste mucho en la demolición,
incluso él llega a decir que lo paga de su propio dinero, la demolición, y finalmente deciden tirarlo. El puente actualmente se encuentra en los estribos del puente de hierro, está debajo del río Carrión, porque la piedra fue vendida y en ese momento se estaba construyendo el puente de hierro, que se inaugura en 1911. Con lo cual ya tenemos la entrada, las puertas de Monzón, la salida, el arco del mercado. Aquí tenemos también otra visión de lo que sería la calle Mayor, el final de la calle Mayor, con el arco del mercado al fondo, ¿no? Ahora que estoy viendo aquí el caballo, el coche con caballos, una de las razones que se da para la demolición del arco es que había mucho tráfico en 1909 en un Palencia. Más allá del arco del mercado, sí que quería enseñar esta imagen de esa casa de Arturo Ortega, la que aparecía en la esquina. La construcción seguramente sea de 1909, no sabemos la fecha exacta, y sabemos que se hizo una ampliación por la calle Mayor en 1922, que es a la que pertenece la puerta de entrada, este portal. Entonces, lo más interesante que tiene la edificación es la puerta de entrada y sobre todo la rejería, con ese leitmotiv, ese modernismo francés, donde en la parte de arriba vemos unas flores con unos tallos sinuosos en formas curvas, y en la parte inferior vemos unos elementos modernistas, que es el latiguillo. Incluso si nos fijamos en la propia bisagra, en esta curvatura, lo que nos está indicando es que Jerónimo Arroyo estaba recogiendo los estilos de ese momento. Jerónimo Arroyo se mueve entre el historicismo y el modernismo, que había conocido en Barcelona. La edificación más antigua que tenemos en la calle Mayor es este palacio, que manda a realizar Fernando Pardo Gutiérrez y Luisa Aguado, por lo que se conoce como el Palacio de los Pardo Aguado, que son los escudos que aparecen a ambos lados del balcón. Se empieza a construir en 1733 y es la única edificación civil que tenemos en Palencia capital del siglo XVIII, porque en este momento también se construye el Palacio Episcopal, pero pertenecería a una obra eclesiástica. Entonces, como civil solamente tenemos este edificio. En realidad es un palacio, una casa solariega del 18, que sigue las características de otros palacios que se habían construido en la provincia de Palencia. La utilización del almohadillado en la parte de abajo, el uso del ladrillo para la fachada, las orejas que tenemos en la parte inferior y la zona de los balcones, siempre dando preferencia al primer piso, donde tenemos el gran balcón. La parte de abajo es la que se reserva hacia las cuadras y este tipo de elementos secundarios, y la vivienda principal siempre la vamos a encontrar en el primer piso. Posteriormente, Luisa Aguada casó con Francisco Rodríguez Cosío, por eso también se le llama la Casa de los Cosío, y posteriormente los Junco. La Casa de los Junco, en 1922, cuando Eduardo Junco era propietario de este edificio, Jerónimo Arroyo hace una reforma integral, quitándole y rasgando los balcones que tenemos en los laterales. Como edificaciones religiosas vamos a encontrar dos en la calle Mayor. Por un lado tenemos el convento de las Agustinas, que está bajo la orden de San Agustín, pero está dedicado a Nuestra Señora de Belvís. Las monjas agustinas estaban en Hornillos de Cerrato, en un monasterio en Hornillos, y en 1589 deciden trasladarse a la capital de Palencia. Quien costeó las obras fue Juan Leal y Arce y Antonia Salcedo, su mujer, que son los escudos que tenemos aquí en los laterales, lo construyen para colocar su capilla funeraria. Entonces, es una fachada en piedra, estrecha y elevada, que nos remite a lo que serían las obras herrerianas, y el arquitecto fue Juan de la Lastra. Al lado de este convento, de la iglesia del convento, encontrábamos las dependencias conventuales. Actualmente lo que tenemos es una reforma que realiza Jerónimo Arroyo en 1922. Entonces, partiendo de lo que había sido la Casa de la Portería, que es lo único que se conserva original,
lo que se realiza son todas las ventanas en piedra artificial y la utilización de este ladrillo, pues dándole un estilo neomudéjar. La otra gran edificación religiosa que tenemos en la calle Mayor es el que nosotros conocemos como el Colegio de Villandrando. Fue doña Eduviges San de Sedano y Monedero, que era vizcondesa de Villandrando, la que decide hacer una institución para las huérfanas, un asilo para huérfanas para su formación. Y el patrono es el cabildo de la ciudad, la diócesis palentina. La edificación la realiza Jerónimo Arroyo partiendo desde cero. Él realiza la parte de los soportales, donde encontramos los dos escudos del vizcondado y las tres virtudes teologales. El edificio es un edificio neogótico que nos remite a los antiguos palacios venecianos. Y seguramente que lo que más nos llama la atención es la parte superior, donde encontramos un mosaico que realiza Daniel de Zuloaga. En él se explica lo que había sido la fundación de esta edificación. En el centro encontramos a la vizcondesa entregando su testamento a una monja y acompañada de una doncella. Y alrededor esta especie como de paraíso, donde encontramos los dos ángeles que traen las virtudes de la vizcondesa. La visión que habrían tenido los modernistas en el año 1900, Jerónimo Arroyo, por ejemplo, viene de estudiar de Barcelona, habría sido esta. Esta imagen está tomada desde San Pablo y lo que estaríamos viendo sería la actual Plaza León, el inicio de lo que sería la calle Mayor. Aquí vemos sobresaliendo la iglesia de las Canónigas y esta sería la parte trasera de una antigua ermita que se encontraba en la Plaza León, que era la Ermita del Cristo o el Oratorio de San Felipe Neri. Entonces vemos una Palencia que nos recuerda casi más al mundo rural, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando viene Jerónimo Arroyo, Palencia cuenta más o menos con unos 6.200 habitantes, con lo cual era una ciudad bastante pequeña. En esta otra fotografía podemos ver ya el inicio de la calle Mayor, con lo que sería el primer edificio después de tiradas las puertas de Monzón, el primer edificio que daba acceso hacia la calle Mayor principal. Aquí tenemos, por ejemplo, el Palacio de los Marqueses de Castifalé y aquí tenemos el convento de las Agustinas antes de la reforma que realiza Jerónimo Arroyo en el año 1922. Posteriormente, el inicio de la calle Mayor se hace con esta edificación, que sería el edificio de Correos y Telégrafos que realiza Jacobo Romero en 1916, en un estilo neoplateresco, pero recordándonos también lo que habían sido los grandes palacios florentinos. Jacobo Romero también fue el encargado de realizar este edificio un poco más adelante en la calle Mayor, la antigua casa de la Federación Católica Agraria, que realiza en 1922. Es un edificio ecléctico con una mezcla de diferentes estilos del pasado y que actualmente pues, conocemos pues, por otras razones, ¿no? Que ha salido bastante en el telediario y en los medios de comunicación a través de la reforma que se habían realizado en uno de estos relieves que aparecen en Escorzo, en la parte superior. Bien, si nos basamos en lo que serían los primeros tramos de la calle Mayor hasta los cuatro cantones altos, actualmente no se conserva ningún soportal en ninguno de los dos lados. Encontramos uno de los edificios más emblemáticos de Palencia, que es el conocido como el Bar Alaska, pero que es una edificación que realiza Jerónimo Arroyo para Guillermo de la Torre, para colocar en la parte baja una tienda de ultramarinos, que después, al poco tiempo, fue cambiada por el bar de Marcelino Tuchar. El edificio se hace en 1924, es un edificio también ecléctico y aquí Jerónimo Arroyo tiene un problema, que es la poca fachada que tiene en la calle Mayor con respecto a la que tendría en la actual calle Barrimier. Entonces, para resolver ese problema, lo que hace es colocar estos dos grandes miradores en esquinera para poder darle mucho más realce a la edificación. Si vemos esta fotografía, que sería lo que conoció Jerónimo Arroyo
antes de realizar sus edificaciones. Aquí vemos lo que existía antes de este edificio del Bar Alaska y en este lado tenemos lo que existía antes de construir su otra gran edificación, que es la casa de Fulgencio García y Flora Germán, que durante unos años fue el edificio más alto de la calle Mayor. Lo realiza en 1912 y es uno de los edificios emblemáticos porque tiene esta cúpula, este mirador en la parte de arriba, que Jerónimo Arroyo había tomado como modelo de Barcelona cuando él estuvo estudiando. Su profesor fue Domènech i Montaner y él mismo, ese arquitecto, había realizado esta casa, que es la casa de Albert Geo. Entonces vemos también ese mirador con esa cúpula y el ensayo previo al que tenemos en Palencia que había hecho en Valladolid, en la acera de Recoletos, en concreto lo que se conoce como la Casa del Príncipe, que fue construida para Eladio Leza en 1905. Si nos vamos a otro tipo de edificación, también con mirador, pero en este caso dos miradores laterales, tendríamos esto, que actualmente ha desaparecido, es la antigua Florida, la casa de viajeros que manda construir Nicolás de Lomas, al otro lado de la vía, y que realiza en 1911. Coloco esta imagen porque seguramente que a la mente nos ha venido esta otra edificación que tenemos en la calle Mayor. Es la casa que realiza para su cuñado, que se llamaba Ramón Alonso Alonso, era el hermano de su mujer. Se inaugura en 1913 para ser un salón de proyecciones, lo que se conoció como Salón Novedades. Después estuvo el Café Royal en la parte inferior. Y la encontramos justo enfrente de la Boca Plaza, con lo que Luis Alonso realizó esta escultura del arquitecto, tomando apuntes sobre uno de los edificios, pues bueno, icónicos también de la calle Mayor, con estos dos miradores laterales cubiertos con estas cúpulas de escamas de zinc, ¿no? Este tipo de edificaciones que suelen dar hacia las dos calles, ahora estamos en la calle Menéndez Pelayo, es el mismo edificio, lo que ahora es el Consejo de Cuentas de Castilla y León, y esta sería la parte trasera donde estuvo el hotel. Lógicamente aquí hay un alarde menor de elementos decorativos porque es una calle secundaria. Y llegamos a lo que sería el estudio del arquitecto Jerónimo Arroyo. Seguramente es el edificio que tiene el escaparate más antiguo actualmente. Entonces, para la casa burguesa se realiza el portal que tenemos en el lateral y en el otro lado estaba la tienda. Vemos que en el cartel pone Arroyo y Gallego, esto es por la fusión que se realiza entre un arquitecto y una persona que tenía una empresa de fundición. Entonces, los dos se asocian en esta empresa. Jerónimo Arroyo tuvo también Jala, por ejemplo, que se dedicaba a la piedra artificial, y en la parte de arriba tenemos el cartel que añade que el arquitecto es Arroyo. Muy interesantes son las ventanas, las tres ventanas que tenemos en el primer cuerpo, que son unas vidrieras que vienen de una casa francesa, Montgemou, que Jerónimo Arroyo también utilizó, por ejemplo, para la Diputación de Palencia, para el salón principal para la techumbre. Y aquí representa las tres artes principales para Arroyo: la pintura, la música y la arquitectura, como no podía ser de otra manera. Llegamos hacia la zona de los Cuatro Cantones y en los Cuatro Cantones lo que vamos a encontrar es la vivienda de Jerónimo Arroyo, que la tenemos en la esquina, pero en el lateral se encontraba el Hotel Samaria en origen. Aquí tenemos algunas de las fotografías, los hoteles céntricos que había en Palencia para la burguesía. Y un poquito más adelante encontramos esta casa que es la de Víctor Calvo Barrios. Tenemos que tener en cuenta que Jerónimo Arroyo participa en las edificaciones de muchas de las burguesías palentina en un periodo muy corto de tiempo. Entre 1913-14 realiza muchas de las edificaciones y entonces lo que hace es repetir muchos de los modelos que ya existían. Si vemos esta edificación, pues nos puede recordar mucho también al Consejo de Cuentas que hemos visto antes o a esa casa de la antigua Florida en el otro lado de la vía. Aquí vemos lo que sería el portal de la edificación, pero en muchas de las casas de la calle Mayor no es frecuente.
Nos podemos encontrar elementos como esto de las antiguas tiendas, donde encontramos la tienda en la parte de abajo y un primer piso en la parte superior. Para acceder a las viviendas de la parte alta había que acceder directamente desde la puerta de entrada, y por eso encontramos todavía en muchos de estos antiguos locales comerciales las antiguas trampillas que se colocaban en los portales para poder ver quién llamaba a ciertas horas y si tenían que abrir o no, o qué es lo que necesitaba. Esta casa, que es muy interesante, la casa de Germán de Guzmán, donde antiguamente estuvo la tienda de Cebrián, es una edificación ecléctica pero con reminiscencias clásicas que se realiza en 1903 y la realiza Esteban Grau. Esteban Grau había venido desde Barcelona para trabajar en la edificación de la azucarera palentina de la avenida de Valladolid. Aquí ya estaríamos llegando hacia la curva que nos realiza la calle Mayor y vemos que es una calle ancha lo que tenemos y que más o menos tiene una línea recta. Voy a leer lo que nos dice Camilo Sitte. Camilo Sitte es un arquitecto urbanista que trabaja en Viena y nos dice que a finales del 19, dice: las vías rectas son innecesarias y producen a menudo un efecto grandioso. Lo que condenamos es su empleo maquinal y como principio. La línea ondulada es más pintoresca y la línea recta es más monumental, pero no podemos vivir solo de la monumentalidad. Y es que lo que nos viene a decir Camilo Sitte es que los antiguos trazados medievales, esos trazados pintorescos de líneas curvas, estaban desapareciendo en favor de la línea recta. Los grandes bulevares que se habían puesto de moda, por ejemplo, en Francia y que se iban desarrollando en Europa, lo que estaban haciendo era destruir el pasado de las grandes ciudades, y por eso él nos dice que no solo podemos vivir de lo maquinal, no solamente podemos vivir de lo monumental. En esta curva encontramos también otros edificios que realiza Jerónimo Arroyo, que es la casa de Ignacio Martínez de Azcoitia, que realiza en 1914, que es famosa por estos atlantes que sostienen el ventanal principal. Estamos llegando al final de la calle Mayor. Aquí, en estas casas que tenemos aquí, son las antiguas casas que había mandado construir Manuel Martínez de Azcoitia en 1914, que se reconstruyeron hace unos años, en lo que nosotros llamaríamos el fachadismo. Entonces, cabe hacernos una pregunta sobre la calle Mayor: ¿hacia dónde queremos que vaya? ¿Hacia la reconstrucción de los antiguos edificios o hacia una nueva modernidad? A partir del año 1957 es cuando la calle Mayor empieza a tomar un cambio sustancial a través de esta edificación, que es el antiguo Banco Santander, que realiza Luis Gutiérrez Soto. Es un edificio racionalista en el que lo que él propone es traer la nueva modernidad a una calle Mayor que era decimonónica. Carmen Espejel, por ejemplo, en el año 86 realiza la edificación de al lado del Bar Alaska, integrándolo dentro de lo que era el conjunto de edificaciones decimonónicas. O, por ejemplo, lo que ha hecho Carmen Andrés Mateo en el año 92, donde realiza también esta edificación, donde coloca el elemento más característico de la calle Mayor, que es el mirador. Entonces, ¿cómo puede coexistir la calle Mayor decimonónica con respecto a las construcciones que son más contemporáneas? Olvidándonos, lógicamente, de esas edificaciones que se hicieron a partir de los años 60 y, sobre todo en la calle Mayor, de los años 70, de esos grandes edificios, ¿no?, que, bueno, pues estropearon lo que era la visión de una calle Mayor de principios del siglo XX. Voy a terminar con un fragmento que escribe Pedro Antonio de Alarcón, que viene a hacernos una visita en 1858 a Palencia. Él iba a Santander y entonces se queda durante unas horas aquí y pasea por la calle Mayor. Entonces, en esa época es el momento en el que los edificios que tenían 2 y 3 plantas de repente estaban subiendo de altura. Y él dice: cerca del anochecer llegué a la antiquísima ciudad de Palencia, cuya calle Mayor pudiera compararse en longitud, ya que ni por asomo en hermosura, a la calle Rivoli de París.
todas de columnas y pilastras que forman soportales de forma irregular. Pasarán de 1000 estos informes pilares de piedra que sostienen viejísimas casas cargadas de escudos heráldicos. Pero hay, por donde quiera que voy, veo caerse a pedazos las más antiguas ciudades. El prurito de derribar para ensanchar o reedificar, que se ha apoderado de Madrid, trasciende ya las más apartadas y sedentarias villas. Mucho ganará en ello, no la higiene, sino el ornato público, pero mucho perderán el arte, la historia y la poesía. Dígolo porque en medio de aquellos nobles caserones de Palencia están ya levantando algunas jaulas de 5 pisos para 10 familias y al estilo francés, que ponen espanto a los extravagantes como yo, enamorados de lo viejo, tradicional y castizo, y sobre todo de la libertad y la holgura. Bueno, leo esto porque, lógicamente, la calle Mayor es un elemento cambiante. Al igual que nos decía que esa frivolidad de que estaban tirando lo viejo para construir lo nuevo, bueno, pues hay que darle también a los nuevos arquitectos, yo creo, que una nueva visión, ¿no?, de lo que es la calle Mayor, sin perder la esencia de lo que fue lo decimonónico. Bueno, espero que os haya gustado. Esta es la última de las charlas que vamos a hacer. Entonces espero que paséis unas buenas fiestas y que el 2021 nos traiga pues la desaparición de esta pandemia. Un saludo y pasarlo bien estas fiestas.